Estimado David, ayer estuve en tu funeral. Tu iglesia parroquial estaba abarrotada de gente. Había gente de toda clase. Estaba el cardenal, tu amigo el embajador de España, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas. Y en medio de todos ellos, casi perdidos, estaban tus chicos. Los chicos de la calle que tú habías acogido en el hogar de la Buena Esperanza. Aunque tu cuerpo inerme, sin vida, estaba delante del altar, tú no habías muerto, porque los africanos no creen en la muerte. Para ellos solo existen los que viven aquí y los que viven allí, los vivos de aquí y los vivos de allí. Los muertos no existen. Hace cerca de un año nos conocimos en Madrid, y enseguida me hablaste de Mozambique, de tu tierra de adopción. Me hablaste de tus chicos de la calle, hijos tuyos que habías recogido en las calles de Maputo. Víctimas de guerras, huérfanos, y me invitaste a realizar un vídeo sobre los misioneros españoles en Mozambique. Te dije que casi no conocía nada de Mozambique. Sabía que acababa de salir de una sangrienta guerra de más de 30 años y que en los informes del Banco Mundial de estos últimos años, Mozambique siempre aparecía como el país más pobre de la Tierra. Pero acepté tu invitación y me fui a Mozambique. Me esperabas en el aeropuerto y enseguida me llevaste al hogar, al lar de la Buena Esperanza, donde vivías desde hace 10 años con tus chicos de la calle. Por la noche me informaste de las misiones que me había seleccionado para ser filmadas. Hospitales de tuberculosos y sidosos, proyectos para niños abandonados, centros de formación profesional, residencias de ancianos marginados, centros educativos, programas de promoción femenina y hasta un monasterio de vida contemplativa. También insististe en que debería visitar las casas de formación y los seminarios, porque estabas convencido de que el futuro del pueblo de Dios en Mozambique tiene que estar en manos mozambiqueñas. Ahora que te has ido a vivir al otro lado, allá, comprendo que las obras que me pediste filmar muestran lo que tú entendías por misión. Antes de viajar al norte del país, me habías dicho que misionar no era una cuestión de recitar oraciones, ni de soñar con un mundo mejor, ni de tener buenos deseos. Me recordaste que los misioneros descubren y reconocen a Dios en las personas a quienes sirven. También me dijiste que los misioneros os habíais comprometido con la vida, que vivíais la vida con pasión, a tope, dándola por los demás, en un esfuerzo que a veces parecía inútil y que para mucha gente vuestro compromiso era incomprensible y desconcertante. Y algunas misioneras, como la hermana María con Gracejo, así lo reconocían. Para estar aquí en este hospital de tuberculosos y sidóticos se necesita tener mucho amor a Dios y mucho amor a los hombres. Y también más moral que el alcoyano. Tú mismo me habías dicho que algunas veces teníais la sensación de estar perdiendo el tiempo. Pero tú y yo sabemos que hay un modo de vivir que no se pierde en el vacío. Porque hay algo que es más fuerte que la muerte: el amor. Es por esto que los misioneros son portadores de esperanza,
porque están convencidos que el Espíritu nunca les abandona y saben que la historia de la salvación va a tener un final feliz. Los jóvenes admiran a los misioneros porque ellos son la mejor cara de la Iglesia. Los jóvenes saben que una vida que se hace servicio, que se dedica a los demás, vale la pena vivirla. Todos sabemos que hay más gozo, más alegría en el dar, en el darse, que en el recibir. Hoy, cuando muchos quieren subir los peldaños del prestigio social, cuando tantos quieren ser alguien, los misioneros, como tú, quieren vivir al revés. Toman sus bártulos, su mochila y se van con los pobres, con los de abajo. Sus vidas son una encrucijada de problemas, compromisos, alegrías y penas que comparten con los demás. Muchos estaban en tu funeral. Querían mostrarte que, como tú, ellos también habían escuchado el grito sufriente de los pobres, sus hermanos y hermanas de Mozambique. Y al terminar la Eucaristía, todos regresaron a sus misiones a seguir trabajando por la causa del Dios, por la causa de los pobres. Y los pobres abundan en Mozambique. Aunque los cañones ya no disparan desde hace 6 años, el país está destrozado. La noche antes de tu viaje al más allá, te comenté la destrucción que había visto por doquier. Te hablé del viejo motor, lleno de roña, que había visto en una plaza del puerto de Beira, la segunda ciudad del país. Te dije que me parecía un símbolo del país. El motor era un montón de chatarra, pero su viejo ventilador seguía moviéndose por la fuerza de la brisa marina. También te hablé de los barcos abandonados en la playa. Sus esqueletos de hierro eran un triste recuerdo de políticas equivocadas, de marxismo sin nacionalizaciones. Pero los mozambiqueños se resisten a vivir en la miseria. Y junto a los barcos abandonados, muchos pescadores están reconstruyendo sus barcos de pesca de antaño. Ciertamente la pobreza de Mozambique nos cuestiona a todos. Mientras la renta española es de 2 millones de pesetas al año, la mozambiqueña es de 9.000 pesetas, 200 veces menos. Mientras nuestra esperanza de vida se acerca a los 80 años, el promedio mozambiqueño es de 46 años. Mientras en España hay un médico por cada 250 habitantes, en Mozambique hay uno por cada 35.000. Además, el 60% de la población no sabe leer ni escribir. Y el 76% no tiene agua potable. Pero para ti y para los misioneros, la pobreza no es una cuestión de estadísticas ni de estructuras. La pobreza siempre tiene rostros, rostros de niños y de niñas que ya desde su tierna infancia están condenados a vivir su única vida en la miseria. Cuando a mi regreso del norte del país me recibiste en el aeropuerto, te comenté lo mal que había pasado en los barrios de miseria de Nampula, de Beira y en las remotas aldeas perdidas a lo largo y a lo ancho del país. Cientos de miles, millones de mozambiqueños que huyeron de la guerra y que ahora viven hacinados en chabolas en los cinturones de miseria de las ciudades. Te hablé de mi visita a un pequeño dispensario de barrio, donde unas misioneras estaban atendiendo a enfermos de cólera. Habían muerto cerca de 1000 personas en 3 semanas. Tú me dijiste que al día siguiente, el mismo día de tu viaje a la eternidad, me vendría a buscar la hermana María Elisa, médico en la misión de Chocué, para llevarme a su hospital de tuberculosos y sidosos. Y yo te dije que no te preocuparas por mí. Te tranquilicé diciendo que ya había visitado los centros de salud de Mirrote y de Manapa. Y hablamos sobre cómo los misioneros estaban presentes en los lugares de muerte, donde la vida está en peligro. Porque donde quiera que hay hombres y mujeres afligidos por la desgracia o por la falta de salud, allá han ido a buscarlos y encontrarlos.
Ellos son la presencia viva y amorosa de Dios. Son la ternura de Dios. Porque si hay algo que mueve las entrañas de Dios, son las lágrimas de los que sufren, de los enfermos y de los débiles. Pero tú me dijiste que los centros de salud de Chocué y Chalocuane eran diferentes. Y cuando estábamos hablando, llegó la hermana María para llevarme a su misión. Al subir al coche, te abracé. Por la tarde, a las 6, tu hermano Antonio nos llamó a Chocué para decirnos que te habías ido al más allá. Pero, una vez más, tuviste razón. En Chocué vi los rostros sufrientes de los sidosos y tuberculosos que se habían refugiado en un antiguo convento de vida contemplativa que había sido nacionalizado por el gobierno. Como muy bien me dijo la hermana María. Este hospital es un antiguo convento de carmelitas descalzas españolas. Y allí donde las carmelitas adoraban a Jesucristo en el sagrario, nosotras, hijas de la caridad, adoramos a Jesucristo también encarnado en estos pobres que nos rodean y a los cuales servimos. En medio de tanto sufrimiento, uno puede tener la sensación de estar perdiendo el tiempo. Pero los misioneros y las misioneras son un poco locos. La explicación es porque estoy loca. La caridad no nos deja guardar la alegría que tenemos dentro para mí sola. Tiene que compartirla con esta gente, sobre todo precisan mucho de esta alegría, de esta felicidad. Las hermanas de Chocué y Chalocuane saben muy bien que no hay ningún Dios más cercano que el suyo. A veces buscamos a Dios en lo extraordinario, cuando Él siempre se nos manifiesta en lo ordinario. Los enfermos son la pupila de Dios. Bueno, yo creo que cuando uno viene aquí a África, a Mozambique, y ve a las personas que tienen mucho sufrimiento, tienen muchas enfermedades, entonces uno ya lo hace con ese amor y ese cariño espontáneo, ¿no? Y ellas han reconocido a Dios en los enfermos y cuidan a cada enfermo, grande o pequeño, con amor de madre, con el amor de una madre hacia su hijo enfermo. Hago esto porque encontré a Cristo en los pobres y por eso desde que lo encontré, lo encuentro y veo a cada uno a Cristo y lo sirvo con caridad. Cuando terminé de filmar tu funeral, la hermana Gustavo, que había ingresado en la vida religiosa después de la muerte de su marido, me condujo a la periferia de la capital, donde me mostró a su nueva familia. Niños y niñas abandonados por sus propios padres. Y en estas criaturas indefensas, las hermanas reconocieron el rostro de Dios. Porque ante un niño que se muere de hambre, están en juego todas las estructuras. Porque todos los organismos del mundo no valen una vida humana. Cuando pregunté a la hermana Gustavo por qué daba su vida en un barrio de miseria de Maputo, la capital de Mozambique, me dijo que era una cuestión de amor por Jesús. Por Jesús, solo por Él. Estoy tratando de saciar la sed que Él tiene por las almas. Él está en este niño. Tuve hambre y me diste de comer. Al día siguiente, siguiendo los consejos que me habías dado, fui a visitar otro programa de rehabilitación de jóvenes de la calle. Chicos y chicas que se habían refugiado en la ciudad huyendo de la guerrilla rural y que ahora trataban de sobrevivir en la jungla del asfalto. La misión les ofrecía una nueva oportunidad, el aprendizaje de un oficio que les permitiese vivir la vida con dignidad. Tampoco me olvidé de visitar la nueva residencia para los ancianos abandonados que las misioneras están poniendo en marcha a las afueras de la ciudad. Todavía sin inaugurar, ya la voz había corrido entre los pobres de la ciudad y cerca de 30 ancianos se habían acogido a la caridad de las hermanas. Pero lejos de los barrios urbanos, lejos de las carreteras y de los medios de comunicación, vive el 70% de la población mozambiqueña. En remotas aldeas, en chozas de caña y de barro, abandonados por los gobiernos, tratan de sobrevivir en una economía de subsistencia. Y allí llegaron los misioneros y las misioneras. Ellos no se instalan en sus refugios.
a ejemplo de Jesús, recorren senderos y vericuetos, viven en una actitud de encuentro, próximos y cercanos a los pobres. Como mujeres, las misioneras conocen la triste realidad de la mujer mozambiqueña. Su vida es un interminable ciclo de partos. Sufre en carne propia la explotación y la marginación, pues es ella la que tiene que trabajar en la casa y en el campo. Y las misioneras saben que quien educa a un hombre promociona a una persona, pero quien educa a una mujer promociona a toda una familia. También en remotas aldeas como Barada, inaccesibles por carretera, los misioneros están reconstruyendo los antiguos internados donde los hijos de los pescadores y de los campesinos de la región pueden estudiar. Hace 30 años, estos centros misionales fueron nacionalizados por el gobierno marxista de turno. Hoy el gobierno los ha devuelto en ruinas a la iglesia para que vuelva a ponerlos en funcionamiento. Y los misioneros han asumido el desafío en barrios y en remotas aldeas, y ayudados por algunos organismos españoles de solidaridad, han iniciado la reconstrucción de los centros escolares. Porque ellos saben muy bien que el futuro de cada país se juega en las aulas escolares. Un país analfabeto como Mozambique nunca será un país desarrollado, siempre será un pueblo sometido, esclavizado y manipulado, porque el poder de los opresores se basa en la ignorancia de los oprimidos. Querido David, nunca olvidaré tu insistencia para que fuera a visitar a tus hermanas contemplativas, las siervas de María, que viven en el monasterio de la Madre de Dios a las afueras de Nampula, al norte del país. Tú, ahora que vives en el más allá, en el cielo, tienes una mejor visión de las cosas, del mundo de la misión y de los misioneros. Y este año en el que de manera muy especial recordamos la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, estarás de acuerdo en que los misioneros son una esperanza para el mundo. Porque, ¿te acuerdas cuando hablamos sobre el tema del desarrollo? Los dos estábamos de acuerdo que los misioneros no son simplemente unos agentes del desarrollo, son los portadores de la buena noticia de Jesús. Y tus hermanas del monasterio de Nampula nos recuerdan con sus vidas que solo hay un absoluto, Dios. Ellas viven al amparo de Dios, en la profundidad de Dios, como dice la hermana Juliana. Jesús dice en el Evangelio que Él se revela a los sencillos y humildes de corazón. Por eso, una vida abierta a la sencillez, a la humildad, a la verdad y al amor encuentra a Dios en todo y siempre. En su diario quehacer, viviendo del trabajo de sus manos y abriendo el monasterio a los pobres y a los enfermos de la región, ellas nos recuerdan que la vida es demasiado hermosa para estropearla con pequeñeces. Tú, como misionero, sabías muy bien que tú no eras el protagonista de este pequeño vídeo. Los protagonistas son Dios y el pueblo de Mozambique. Los misioneros son unos humildes servidores, solo escriben la letra pequeña, a pie de página. Por eso comprendo los esfuerzos que hacen los misioneros para formar a sus sucesores en seminarios y casas de formación. Quizás por eso te resististe a que te filmara. Al fin me tuve que contentar con unas fotos que encontraron en el cajón de tu despacho. Así eras de humilde. Tú sabes muy bien que todos los años, por estas fechas del Domun, se organizan campañas en favor de las misiones. Eso está muy bien, pero no podemos vivir de espaldas a los pobres el resto del año. Este recuerdo es un primer paso, pero el mundo no cambiará si nosotros no cambiamos. Los árboles no florecerán si las ramas no tienen flores. El mundo cambiará si un día nos atrevemos a creer que todos los seres humanos, incluidos los mozambiqueños, son hermanos nuestros. Ser cristiano, como tú sabes bien, es una cuestión de amor. Sin el amor a Dios y a los hombres, el cristianismo no tiene sentido. Y Dios, como a ti, siempre nos saca de quicio.
Siempre nos invita a mirar al mundo a través de las lágrimas y de los sufrimientos de los pobres y de los pequeños. Dios siempre nos hace la Pascua. Querido David, tú no te resignaste a que todo siguiese igual, y así quemaste tu vida por los pobres chavales de Maputo. Comprendiste que es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Y también lo comprendieron tus chicos de la calle, que espontáneamente se adelantaron durante el funeral a ponerte unas florecitas que habían cortado en su jardín. Fue el homenaje más grande que pudieron hacerte. Los misioneros que estuvieron presentes en tu funeral sabían muy bien que solo lo imposible vale la pena. Es una aventura apasionante, pero que vale la pena vivirla. Porque al final de nuestras vidas, cuando cada uno de nosotros vayamos al más allá, sabemos que, como a ti, Dios nos recibirá diciendo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Cada vez que lo hicisteis con un hermano mío, de esos más humildes, lo hicisteis conmigo.